esto es un acto de la providencia de Dios y que a Dios le ha placido que nosotros como iglesia podamos reunirnos de manera virtual, a pesar de que no les pueda ver las caras, ya que es necesario que las cámaras de video estén cerradas, pero allá los que me escuchan, quiero saludarles a la iglesia aquí en Facatativá, a la iglesia en Cúcuta, a la iglesia de Funza, a la iglesia de Villeta. Un cordial y fraterno saludo de parte del cuerpo pastoral. Mis hermanos, vamos en esta mañana a ir al libro de Apocalipsis en el capítulo número 2 y vamos a leer desde el versículo número 12 hasta el versículo número 17. Y leo. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas mi testigo fiel, ni aun en los días en que Antipas mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Vamos a orar allí. Padre, venimos ante tu presencia para darte gracias en esta mañana por esta maravillosa oportunidad que tú nos regalas de poder estar conectados y a la vez también concentrados en lo que tú nos quieres enseñar en este día. Yo te agradezco por cada uno de mis hermanos y oro por ellos, desconociendo muchas circunstancias que puedan estar pasando, de quebrantos de salud, momentos de desánimo, como también momentos de fervor. Yo lo único que te quiero pedir en este momento, Padre amado, es que tú dispongas el corazón de tu pueblo, que hables a tu pueblo, que hables a tu iglesia, que uses mi vida, Señor, para que yo pueda transmitir tu palabra con precisión. Que dejes un mensaje en el corazón de tu iglesia, que cada uno de nosotros podamos reflexionar alrededor de lo que tú nos quieres enseñar. Oramos para que el Espíritu Santo y la palabra puedan hacer que nuestras almas cobren vida. Oramos por esta situación que estamos atravesando, porque estamos pasando por un momento difícil. Sabemos, Señor, que debemos prestar atención al castigo y a quien lo establece, como dice el libro de Miqueas. Y oramos en este momento agradecidos por toda esta situación que nos estás permitiendo vivir. Oramos por aquellos hermanos que se encuentran enfermos, quebrantados de salud, que en este momento también están en las UCIs. Oramos por la iglesia en general a nivel mundial. Oramos, Señor, para que la iglesia pueda mantenerse fiel y firme, pese a toda esta situación que vemos que se está presentando, porque esto es un llamado que tú estás haciendo a cada uno de nosotros, no solamente al mundo, sino a nosotros como iglesia. Señor, que nuestro corazón pueda ser hallado arrepentido cuando tú vuelvas por segunda vez. Damos gracias a ti. No mires, Señor, ahora este vaso de barro, sino utiliza este vaso de barro para que tu palabra pueda ser depositada. Te pido, Señor, que me perdones mi pecado y perdones el pecado de tu pueblo. Que la iluminación de tu palabra pueda fluir en nuestros corazones y llevarnos a hacer tu voluntad. Oramos por aquellos hermanos que están desconectados porque no sabemos por qué no están, pero tú sí sabes. Aquellos hermanos que quizás están enfermos, otros que quizás están desanimados, otros que aún descaradamente y con sevicia han violado el día del Señor. Oramos por ellos y pedimos, Señor, que nos ayudes como iglesia, porque sé que tú estás levantando un remanente escogido por gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Como lo dije hace un momento, vamos a concentrarnos, bueno, no lo dije, pero vamos a concentrarnos en el capítulo 2, versículo 12 hasta el versículo 17. Hoy nos corresponde tratar el tercer mensaje, ya que estamos dando una serie acerca de los mensajes a las 7 iglesias. Ya se había expuesto hace años atrás el libro de Apocalipsis, y el libro de Apocalipsis es un libro que generalmente cuando nosotros nos acercamos produce curiosidad. Las personas buscan el libro de Apocalipsis para saber qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Unos lo leen, otros lo desconocen, otros se concentran en él
cayendo en el misticismo y aún también en la superstición. Pero este libro de Apocalipsis tiene como propósito dar un mensaje a una iglesia que estaba siendo perseguida. Si ustedes miran en todas las 7 cartas que el Señor le escribe a iglesias locales, porque le está escribiendo a iglesias que estaban en Asia Menor, a 7 iglesias puntualmente que tenían ciertos problemas, ciertas dificultades, y por eso el Señor utiliza la misma estructura en cada una de estas cartas para animar a su iglesia, para exhortar a su iglesia y para preparar a su iglesia. En cada una de esas iglesias había un remanente escogido, pero había cierto número de problemas, de dificultades, de circunstancias que nos pueden dejar a nosotros una lección clara. Algunos han estructurado estos mensajes a estas 7 iglesias como las 7 épocas en que la iglesia a través de la historia se ha venido desarrollando. Pero más que poder pensar de esa manera, es importante que pensemos en que estas 7 iglesias no solamente están relacionadas a través de la historia, sino que también identifican a cada iglesia local, y no solamente a cada iglesia local, sino a cada creyente en particular. Porque muchos de nosotros nos parecemos a cada uno en particular de esa iglesia. Hay iglesias que han dejado su primer amor, como creyentes que han dejado su primer amor. Hay iglesias que en este momento están siendo perseguidas, están siendo maltratadas, aún algunos creyentes que están muriendo, ¿cierto? Sin embargo, son iglesias que se han mantenido fieles. Hay otras iglesias que aún en medio de la persecución, en medio de las circunstancias, en medio de los problemas, como lo es también la persecución, han mantenido su fidelidad, pero han sido tolerantes. Hay otras iglesias que se han mantenido fieles. Hay otras iglesias que tienen un pie en el mundo y otro en el evangelio. Entonces, así vemos también a creyentes. Entonces, continuando con la idea de pensamiento que hemos estado hablando, ya hemos hablado de 2 iglesias. La primera fue la iglesia de Éfeso. Esta iglesia se conoce como la iglesia que había dejado su primer amor, como la iglesia que estaba enferma del corazón. Era una iglesia que trabajaba, como lo podemos ver en el capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 7, una iglesia que trabajaba arduamente, incansablemente por amor del nombre de Dios. Era una iglesia celosa que sabía diferenciar a los falsos maestros. Era una iglesia que sufría bien también por causa de Cristo, y con una ortodoxia fría. Y es lo que nosotros vemos, había dejado su primer amor, y esta era la consecuencia de dejar su primer amor, una ortodoxia fría. Todo se hacía con una muy buena ortodoxia, pero no había pasión por el Señor. Luego pudimos observar la iglesia de Esmirna. Vimos que la iglesia de Esmirna era una iglesia fiel a Cristo en medio del dolor, una iglesia que atravesó momentos difíciles, y Cristo no le hizo ninguna reprensión, pero la exhortó a permanecer fiel hasta la muerte, costara lo que costara, ya que ahí habla de un tiempo donde Satanás iba a echar a algunos en la cárcel, y esto específicamente no debe ser tomado de manera literal, sino debe ser ubicado en el contexto, recordando que el Imperio Romano estaba asediando la iglesia, y también los mismos judíos, porque allí estaba la sinagoga de Satanás, estaban persiguiendo a la iglesia, tanto la parte religiosa como la parte política. Y el Señor exhorta a esta iglesia que mantenga su fidelidad hasta la muerte, cueste lo que cueste. Pero ya en esta oportunidad, en los versículos 12 al 17, nos vamos a concentrar entonces en el mensaje que Cristo tiene por medio de Juan a la iglesia de Pérgamo. Pérgamo. Entonces vamos a dar algunos datos históricos muy pasajeros por el tiempo. Pérgamo es considerada, o significa fortificado o fuerte. Algunos dicen que Pérgamo estaba ubicada en la parte montañosa de Asia Menor, aproximadamente en un lugar que medía más o menos unos 1000 pies de altura. Era un lugar donde los enemigos difícilmente podían llegar allí a ese lugar, a ese sitio. Pérgamo estaba situada a unos 70 kilómetros aproximadamente al norte de Esmirna, que fue donde nosotros vimos el mensaje de la iglesia de Esmirna anteriormente, y a unos 30 kilómetros del mar. Era una ciudad próspera, no solamente era una ciudad próspera, sino era una ciudad grande. A principios del siglo III generalmente se hizo algo, y es que en esta capital, esta ciudad, se proclamó como capital de la provincia romana de Asia. Por lo tanto, tenía una gran importancia desde el punto de vista administrativo. Son datos importantes que debemos considerar. Algunos de sus reyes tuvieron la gran ambición de convertir a Pérgamo en una ciudad de la categoría de Atenas, y en gran medida lo consiguieron. Ahora, otra cosa es que era muy conocida por su infraestructura. Dentro de sus connotadas edificaciones tenía una gran biblioteca compuesta
por unos 200.000 pergaminos, la cual podía competir con la de Alejandría. 200.000 pergaminos, imagínense ustedes 200.000 pergaminos. Allí, en ese lugar, para los que les gusta la historia, allí se fundó la industria del pergamino, que vino a sustituir el papiro en composición de libros y escritos. Recuerdan que anteriormente se escribía en papiro. De ahí viene el término pergamino, de Pérgamo. Por cierto, nuestra palabra pergamino proviene de allí, proviene de ese nombre geográfico Pérgamo, puesto que en aquella ciudad se perfeccionó el proceso de preparar las pieles de las cabras. El pergamino estaba hecho de pieles de cabras y de ovejas para poder ser usadas en la producción de libros, sustituyendo de ese modo, entonces, como lo decía anteriormente, el papiro, que era fabricado a partir de grandes hojas de junco que crecían a las orillas del río Nilo y que eran un material pues más frágil, más débil, era un material perecedero. Las pieles eran más resistentes. Entonces, como podemos ver, Pérgamo viene de ese término, pergamino. Pergamino, allí se producía bastante el pergamino, se distribuía hacia otros lugares. Sin embargo, Pérgamo era algo que notar para poder concentrarnos en el versículo 12 al 17. Pérgamo era un centro de idolatría, como lo era Éfeso, como lo era Esmirna, pero era un centro mucho más pagano, tanto que aquí se habla de que allí era el lugar de operaciones de Satanás. Pérgamo era el centro de la idolatría y del paganismo del Imperio Romano. Entre otras edificaciones, había un templo dedicado a Zeus, Soter, o Zeus Salvador. Recuerdan ustedes, Zeus, el padre de los dioses y el padre de la humanidad dentro de la mitología griega. Otro templo dedicado a Esculapio. Esculapio, no le vayan a poner a ninguno de sus hijos ese nombre, es bien feo. Bueno, Esculapio era el dios de la medicina, cuya insignia era la serpiente enrollada en un palo y que todavía es un emblema o una figura de la farmacia en nuestros días, de los hospitales. Ustedes pueden ver en las ambulancias una serpiente o dos serpientes enrolladas, eso viene de allí. Esculapio, al dios de la medicina, inicialmente que ellos tenían allí, y que los cristianos consideraban ese símbolo como un emblema del mismo Satanás. Pérgamo fue la primera ciudad que levantó un templo al emperador Augusto. Fue por allá en el año 29 a.C. En Pérgamo se hallaba el centro del culto imperial, el colegio de los sacerdotes paganos y la mayor abundancia de templos paganos. Ustedes se imaginan, o sea que Pérgamo era como un tipo de Lourdes en España, como un tipo de el 20 de julio en Colombia. Venían personas de peregrinaje porque habían muchos templos, se le rendía culto al emperador, se tenía libertad para adorar cualquier dios sin dejar de lado el centro de adoración que era el César. Entonces, el mismo Señor dijo que allí estaba el trono de Satanás. En el capítulo 2, versículo 13, vuelvo otra vez y lo reitero porque es importante. Dice, yo conozco tus obras, le dice, y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. Vea, allí estaba el trono de Satanás, y al finalizar del versículo 13 dice que la iglesia estaba donde moraba Satanás. ¿Se imaginan ustedes la lucha que tenía que enfrentar la iglesia? La lucha que tenía que enfrentar la iglesia está como la iglesia de hoy. La iglesia de hoy está muy tranquila, la iglesia de hoy está muy fresca, los cristianos son cristianos chéveres. No, estas iglesias tuvieron que sobrevivir a los ataques del mismo diablo. Recuerden ustedes que el emperador de turno de aquellos tiempos era Domiciano. Él se hizo llamar Dios Salvador, Theos Soter. Él se hizo llamar así. Realmente la iglesia en Pérgamo podría decir que pasaba continuamente por el valle de la sombra de muerte. Los cristianos continuamente pasaban por el valle de la sombra de muerte. Entonces, bajo ese orden de ideas, quiero que vayamos y consideremos entonces, vayamos al texto y consideremos los puntos que vamos a tratar para ir agilizando nuestra exposición. Lo primero que vamos a ver entonces
que nos muestra el texto, porque quiero que nos ciñamos al texto, lo primero que podemos ver es la presentación del autor a la carta. Y ahí lo podemos ver en el versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Ya saben ustedes que el ángel es ese mensajero que llevaba el rollo, el pergamino, bueno, en cierto modo, el escrito a la iglesia. Aquí dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Aquí podemos ver la presentación del autor de la carta, del autor de la epístola. Él se presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Ahora, esta descripción de Cristo ya ha sido referenciada en el primer capítulo. Lo podemos observar, ya Juan lo había referenciado en el primer capítulo para describir a Cristo en la visión inicial. Vamos al capítulo 1, el versículo 16. Dice la palabra de Dios, y leo. Tenía en su diestra 7 estrellas. Esas 7 estrellas son los 7 ángeles o los 7 mensajeros que son la autoridad que el Señor tiene. Tiene en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Aquí podemos ver entonces que ya Juan había referenciado esta descripción de Cristo en la visión que él tuvo. Ahora, en el original, esta frase se usa enfáticamente cuando dice la espada aguda de 2 filos. En el original griego, enfáticamente dice de la siguiente manera, el que tiene la espada, la aguda, la de 2 filos. Así lo dice en el original. Esta espada de 2 filos tiene una clara conexión. Cuando usted la lee, inmediatamente posiblemente va allí al contexto distante y la relaciona o se conecta con Hebreos capítulo 4, versículo 12. Y en cierto sentido tiene cierta conexión con lo que dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 4, versículo 12, que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Allí dice que esta es una espada aguda de 2 filos, pero luego dice, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Mis hermanos, ahora es importante que cuando veamos este pasaje de Apocalipsis y vayamos allí a la epístola a los Hebreos, es importante aclarar la diferencia que existe entre la espada de Hebreos y la espada de Apocalipsis, porque aunque hay una conexión y una relación, hay unas diferencias marcadas. En hebreo, la espada de 2 filos tiene como propósito eficaz cambiar la vida, obrar en nosotros y revelar lo que somos. Pero la espada aguda de 2 filos en el libro de Apocalipsis está en el contexto del juicio. Si ustedes pueden notar, en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis está en el contexto del juicio, porque el Señor dice allí en el versículo 16, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Por lo tanto, a pesar de que podemos observar que esta espada aguda de 2 filos es la palabra de Dios, tiene 2 connotaciones. Una, convertir al pecador, y la otra, sentencia y juicio para los falsos maestros, los falsos cristianos y los impíos. Entonces, ahí hay una división, una conexión, pero también una aclaración. Es importante tener esa aclaración. Entonces, la espada aguda de 2 filos está dentro del marco contextual del juicio, de destrucción, para aquellos que son claramente los enemigos de Dios. No solamente podemos encontrar esta terminología en el capítulo 2, sino que también podemos ir al capítulo 19, el versículo 15. Al finalizar, el mismo Señor está hablando del juicio y miren lo que el texto dice. Apocalipsis capítulo 19, versículo 15, dice el texto. De su boca, está hablando del jinete que sale en el caballo blanco, específicamente nuestro Señor Jesucristo, y dice, de su boca sale una espada aguda, que es la misma de allí, para herir. Noten esto, ahí está hablando lo mismo, que algo muy parecido a lo que Juan dice en el capítulo 2, o el libro de Apocalipsis, o el Señor dijo en el capítulo 2, a la iglesia de Pérgamo. Dice, de su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y la regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Ahora saltemos al versículo 21, dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Como podemos observar, hay una clara distinción entre la espada de 2 filos de Hebreos 4:12 con la que el Señor cita en el libro de Apocalipsis, el capítulo 2, el versículo número 16. Aunque podemos hacer esa conexión, debe ser tomada siempre dentro de su marco contextual, porque podemos hacer decir a la Biblia lo que la Biblia no está diciendo.
o poder interpretar las cosas muy ligeramente, y no debe ser así. Entonces, en su faceta, la espada de Hebreos 4:12, en su faceta es eficaz para desnudar, como lo dijimos, el alma, y la otra faceta es para confrontar, para destruir y para acabar a los enemigos del Señor y de la iglesia. La espada aguda de dos filos, o las palabras de Cristo, volviendo a Apocalipsis capítulo 2, son la fuente de autoridad, hermano. Eso es lo que quiere decir, y como se presenta aquí, que Él es la fuente de autoridad, que Él tiene la verdad, que Él tiene la palabra. Precisamente mi hermano William estaba hablando de la verdad, que Él tiene la verdad para confrontar el pecado y para destruir el pecado por medio de su palabra, y no hay otra forma. Por eso de ahí la importancia, hermanos, de siempre utilizar la palabra de Dios. Debe tomarse muy en serio la palabra de Dios. El Señor, y esto permítame decirlo, no solamente ha de tomarse en serio la palabra de Dios, sino porque nosotros somos muy dados a recibir las promesas, a alentarnos con las promesas, pero no con las exhortaciones. Por lo tanto, el Señor, cuando nos amenaza, debe ser tomado en serio. La iglesia debe de prestar oído a las palabras del Señor, porque el Señor hace guerra al pecado por medio de su palabra, y hace guerra a sus enemigos por medio de su palabra. Nuestras armas, las armas de nuestra milicia, no son carnales, como lo dice Pablo, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Es la única que puede destruir argumentos, es la única que puede destruir prejuicios, es la única que puede destruir pecado, es la única que puede confrontar, aunque nos cueste la vida. Y esta espada de dos filos era la que iba a hacer guerra contra los baalamitas y contra los nicolaitas, que más adelante vamos a explicar, que estaban en Pérgamo. Aquí una persecución, que era lo que vemos aquí, es que la iglesia estaba en un contexto de persecución, porque allí estaba el trono de Satanás, pero había otro tipo de persecución. La persecución religioso-política que había, pero la persecución que el Señor iba a ejecutar sobre los que estaban dañando y destruyendo la iglesia. Entendamos eso. La persecución del emperador, pero la persecución del Rey de Reyes y el Señor de Señores. El Señor perseguirá a los falsos maestros, a los falsos cristianos, a aquellos que aparentan, los perseguirá con su palabra, los exhortará y los llamará a cuentas. Y si no, esperará el juicio, que allá tendrán que escuchar la palabra del Señor. Entonces, esta era una persecución que el Señor iba a empezar internamente a la iglesia. Bueno, a la iglesia, a los cristianos frágiles, a los cristianos que se habían secularizado, por no decir mundanalizado, bueno, ya lo dije, pero el Señor estaba utilizando la palabra para llamarlos al arrepentimiento. Eso generaba terror. La espada, el contexto de la espada en el tiempo del libro de Apocalipsis, generaba en los cristianos cierto miedo, cierto temor. Entonces, y mucho más cuando él utiliza este lenguaje, la espada del Espíritu, muy común no solamente para el imperio, para los paganos romanos, sino también para la misma iglesia. Entonces, para ser más puntual, ¿qué nos dice esta imagen sobre Jesús, sobre la presentación? Jesús se está presentando aquí como el juez. Eso es lo que está haciendo, el que tiene la autoridad para juzgar y para ejecutar juicio con su palabra. Se dice que entre los gobernantes romanos, algunos tenían el derecho a la espada, es decir, tenían el derecho para poder juzgar a los magistrados. Allí Pablo le escribe a los romanos diciendo que el magistrado tiene la espada en su mano para castigar al malo. Entonces, debe ser entendido esto con la misma idea. El Señor tiene la espada, que es su palabra, para castigar al malo, para castigar al impío, para castigar al falso maestro, a los cristianos gelatina, perdone que utilice esta expresión, aquellos que tienen un pie en el mundo y otro pie en la iglesia, porque los quiere llamar al arrepentimiento. Pero, ¿por qué la descripción? ¿Por qué una descripción de juicio? Esa es la pregunta que surge. En las cartas anteriores, la descripción de Cristo infunde aliento a los hermanos, pero en esta situación no hay tanto aliento, hay juicio, aunque sí podemos ver algunos elogios que ya los vamos a ver. Ahora, ¿por qué juicio aquí? La respuesta a esta pregunta la tendremos entonces más adelante, que como lo dije hace un momento la trataremos. Entonces aquí vemos primero la presentación. En segundo lugar, podemos contemplar en el versículo 13 el elogio que Cristo hace
a la iglesia. No solamente se presenta como el que tiene la autoridad, como el que va a limpiar la iglesia con su palabra, el que va a combatir a los falsos maestros, sino que ya se va directamente a la iglesia y lo primero que hace como buen consejero, nuestro gran Dios, es que elogia a su iglesia, exalta las virtudes de su iglesia y dice: yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Estoy leyendo la Biblia en las Américas, porque allí en la Reina Valera dice: yo conozco tus obras. La Biblia en las Américas dice: yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Subrayen eso. Pero luego dice: guarda fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Interesante. Ahora, en este texto podemos ver que el Señor resalta algo, y lo que hace el Señor es que resalta la fidelidad de la iglesia en medio de la adversidad hostil que se encontraba. El Señor lo que hace es exaltar esa fidelidad que la iglesia tenía. Él dice que ellos seguían fieles y que no habían negado su nombre. Ahora, la fidelidad al nombre de Jesús. La fidelidad, mis hermanos, la fidelidad al nombre de Jesús de esta iglesia brilla precisamente a causa de las circunstancias. ¿Qué es lo que hizo brillar la fidelidad de la iglesia? Las circunstancias. Es necesario que muchas veces atravesemos por circunstancias adversas, circunstancias difíciles, persecución, hambre, enfermedad, para poder probar la fidelidad de los cristianos. Por eso es que Pablo dice a los romanos en capítulo 8 que los predestinados, todas las cosas les ayudan a bien y que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada los podrá separar del amor de Dios. ¿Y cuál es el propósito de las circunstancias y las adversidades? Que la iglesia se quede con los verdaderos creyentes, que la iglesia viva con los verdaderos creyentes. Que la iglesia, que el remanente se mantenga y el Señor seguirá depurando la iglesia. Me preocupa ver una iglesia tranquila en medio de una pandemia como esta, una iglesia relajada. No estoy hablando específicamente de la iglesia local, sino la iglesia a nivel mundial. Los cristianos se han vuelto escépticos a los juicios de Dios. Los cristianos están preocupados por otras cosas menos por los juicios de Dios y por Él mismo que los ha establecido. Hermanos, esto es un llamado a la fidelidad. El ejemplo de la iglesia de Pérgamo era una iglesia fiel en medio de las circunstancias, que se mantenía firme en medio de las circunstancias. La fidelidad al nombre de Jesús de esta iglesia brillaba por las circunstancias. Ahora, ¿cuáles eran esas circunstancias? Primero, moraban en un lugar infernal. Moraban en un lugar infernal. Le pido el favor al que esté en la plataforma que cierre algunos micrófonos, por favor. Moraban en un lugar infernal. El texto lo dice claramente. El texto dice que en esa ciudad moraba nada más y nada menos que un personaje nada agradable, Satanás. Y podemos notar en pocas palabras que era el infierno aquí en la tierra. Era el infierno aquí en la tierra. Estoy utilizando palabras figuradas, ¿verdad? Que Satanás estaba allí literalmente. Nos deja ver con claridad que Satanás no solo ejercía influencia, sino que Satanás había tomado ese lugar como el centro de operación en el Asia, en el imperio. En esa ciudad Satanás incitaba no solamente al César, sino incitaba al espiritismo, incitaba a la inmoralidad sexual, incitaba a la persecución, incitaba a los falsos maestros, incitaba a la persecución tanto que aquí se menciona un personaje, Antipas. Antipas había muerto allí. Pero, ¿qué movía a los cristianos a llamar a aquel lugar el trono de Satanás? ¿Qué los movía? Los movía tres cosas. Primero, que allí se encontraba Zeus. Se encontraba el templo de Zeus, el dios griego, que se le denominaba con el título Padre de los dioses y Padre de los hombres. Y según la mitología, este gobernaba como un padre a los dioses del Olimpo. Pero también, como lo dije en la introducción, allí se adoraba a Asclepio o a Esculapio, el dios de la salud. Algunos dicen que este lugar, el templo de Asclepio o Esculapio, ese lugar era un centro ocultista y de artes mágicas y que la gente venía buscando sanación. O sea que los hijos de Esculapio son, lo voy a decir, estos
farsantes que hoy están desde los púlpitos ofreciéndole al pueblo no el evangelio verdadero, sino sanidad, milagros y todo este tipo de cosas que caen aún en la rama de la superstición. Pero también era el centro del culto al emperador. Eso era lo que los movía a los cristianos para llamar a aquel lugar el trono de Satanás. Usted va al 20 de julio y ese es el trono de Satanás. Usted va a Buga y ese es el trono de Satanás. Usted va a Monserrate y ese es el trono de Satanás, donde usted vea paganismo, donde vea idolatría y donde vea todo, ese es el trono de Satanás. Donde hayan falsas iglesias, ese es el trono de Satanás. Ahora, mis hermanos, los cristianos en su contexto no solo rehusaron adorar a Zeus o a Asclepio o a Esculapio, sino también al emperador mismo. Contra al mismo emperador, porque recuerden ustedes que si no lo sabían, los que lo saben, pues lo recordarán, los que no, les voy a decir, comúnmente se llamaba al César Señor. Entonces, todos tenían que llamar al César mi Señor, mi Dios, mi Salvador. Los fieles de Pérgamo se mantenían firmemente aferrados al nombre de Cristo. Cuando le decían, ¿el César es tu Señor? Ellos decían, no, Cristo es mi Señor, Cristo es mi Salvador. Eso implicaba la muerte. Policarpo murió, Antipas murió, entre otros, Juan mismo, Timoteo, todos los apóstoles, generalmente. Dicho en palabras de Pablo, estos hermanos estaban peleando, como dice Pablo allí en 2 Timoteo, la buena batalla. Seguían corriendo la carrera, seguían guardando la fe, lo que implicaba más que confesar su nombre. Es que no solamente ellos no solamente decían Jesús es el Señor, sino que ellos batallaban, ellos se mantenían fieles, ellos guardaban la fe, no negaban la fe. Ellos vivían entonces en armonía con las Escrituras. Ellos caminaban en las pisadas de Cristo, como dice 1 de Pedro 2:21. Como resultado, los cristianos eran marginados y muertos por el gobierno, por los judíos y las demás religiones, cuando no se escapaban de la mano del César, de la mano de los paganos. Sin embargo, esta no era la única circunstancia adversa. No solamente ellos moraban donde estaba Satanás, sino que ellos estaban perdiendo hermanos fieles en segundo lugar. Hermanos fieles y amados. En este contexto menciona a ese cristiano que ya lo vimos anteriormente, pero no entramos en detalle. Este cristiano muy destacado y amado por la comunidad. Su nombre significa literalmente el que sufre en lugar de otro, porque él era un mártir. Él era un mártir y ahí viene la palabra martureos, el que sufre en lugar de otro. La historia de la iglesia registra que Antipas fue puesto en un cuerpo de bronce. Y eso es parte de la historia de la iglesia. Que Antipas fue puesto en un cuerpo de bronce y que fue asado lentamente, precisamente por ser un testigo y un siervo fiel de Jesús y negarse a adorar el emperador. Lo interesante de esto es que Cristo sabe lo que sucedió con Antipas y lo menciona por su nombre, el mismo Cristo, resaltando así lo preciado que era para Cristo la fidelidad de sus siervos. Pero no solamente Cristo menciona a Antipas porque quiere mencionarlo, sino que Cristo menciona a Antipas porque era como el representante de los mártires, de aquellos fieles, de aquellos cristianos que se habían mantenido fieles al Señor. Y ante ese cuadro, Cristo no es indiferente a las circunstancias que pasa la iglesia. Cristo no es indiferente. De hecho, el mensaje a la carta a la iglesia en Pérgamo está diciendo, yo sé dónde moras. Yo sé dónde moras. Yo conozco desde el cielo lo que está ocurriendo. Nosotros necesitamos, mis hermanos, recordar una y otra vez, recordarnos a nosotros mismos que Jesús lo sabe todo, que Él lo sabe todo. Él dice, yo conozco tus obras en la Reina Valera, y lo dice no solamente a la iglesia de Pérgamo, sino a todas las iglesias, y hoy también lo dice a todos los cristianos que están padeciendo por causa del nombre de Cristo. Él sabe exactamente lo que pasa con cada iglesia. Él se mueve en medio de cada iglesia. Recuerden que esta era la iglesia, eran iglesias locales. Y después de todo, la iglesia
no es nuestra, sino la iglesia es de Él. Cristo conocía todas las tentaciones y presiones que experimentaban en aquel lugar. Y debemos entender, hermanos, que no importa dónde vivamos, la gracia de Dios es la que sostiene a su iglesia y a sus hijos, aunque estén en las fauces del mismo león rugiente. Pablo decía en 2 Timoteo que el Señor había librado a él de las fauces del león, porque esa era una forma en que los césares se deleitaban viendo cómo los leones descuartizaban también a los cristianos en la hoguera, y habían unas formas como pasó con el mismo Antipas, en un cuenco de bronce los asaban. Mis hermanos, debemos entender que no importa dónde vivamos, siempre el Señor nos va a sostener. Entonces, en síntesis o en resumen, podemos decir que Cristo dice a esta iglesia: sé que estás en un lugar difícil, sé que se les opone. ¿Quién se les opone política y espiritualmente? Sé que están sufriendo y que uno de sus miembros claramente fue martirizado y asesinado, pero también sé que ustedes han enfrentado la dificultad o han enfrentado la adversidad con valentía, pese a que muchos han perdido la vida. No sé qué pensarías tú si vieras diezmada la congregación por causa de la persecución y porque están matando literalmente a los cristianos. ¿Te mantendrías fiel? Pregúntate. Mis hermanos, la persecución surge muchas veces donde menos se espera. No es solamente por el ateísmo, por el Estado, sino también por la falsa religiosidad. La falsa religiosidad lleva a la persecución. Por eso, a manera de aplicación, sigamos el ejemplo de Pérgamo, que no se dejó intimidar pese a la pérdida de muchos de sus hermanos, dentro de ellos Antipas. Eso nos lleva a considerar nuestro tercer punto. Y vamos a leer versículo 14 al 15. Ya hemos visto la presentación, ahora hemos visto el elogio. En tercer lugar, veamos el reproche que Cristo hace a la iglesia. Versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Aquí hay una expresión, aquí hay un adverbio de contraste. Pero, a ver, ¿qué pasó? Todo iba bien. El Señor exaltaba la fidelidad, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Menos mal que son pocas, pero tenía algo. Es triste, mis hermanos, que después de tantos elogios, el Señor encontró un grave problema interno dentro de la iglesia. Y aquí nos compete a nosotros. Aquí es no solamente a la iglesia en general, sino a cada creyente individual. Esta iglesia se había destacado por mantenerse fiel, como lo vimos anteriormente, en medio de la adversidad, en medio de la persecución. Pero había ocurrido algo, se había relajado. La iglesia se había relajado, siendo tolerante al libertinaje y desenfreno que había sido introducido por los falsos maestros. Por eso esta iglesia se le puede describir como la iglesia fiel pero tolerante. Ellos habían sido fieles y firmes ante las amenazas exteriores. Ellos habían sido claramente fieles y firmes, de acuerdo a lo que dice el 13, ante las amenazas exteriores, pero débiles ante las interiores. Habían sido fuertes, pero débiles en corregir lo que tenían que corregir. Ante el mundo ellos habían sido inquebrantables en su fe, pero internamente habían sido frágiles, habían sido débiles. Si nos devolvemos un poquito atrás, la iglesia de Éfeso había detectado y no toleraba a los nicolaitas. En el capítulo 2, versículo 6, dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Pero vea lo que dice a la iglesia de Pérgamo, en el capítulo 2, versículo 15, que ellos retenían a los, y también retienes a los, particularmente, un grupo de personas que retienen la doctrina de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Éfeso los detectó, pero no los toleró. Disciplina. Pérgamo los recibió con los brazos abiertos. Mis hermanos,
Es inaceptable que una iglesia, es inaceptable, y lo reitero, es inaceptable que una iglesia internamente permita personas que vivan con conductas impías y a la vez que sostengan herejías. Esto es una contradicción. Que una iglesia que se llame ser ortodoxa, bíblica, o una iglesia reformada, mantenga la defensa de la verdad, se preocupe por la verdad, defienda la verdad a capa y espada, pero permita el pecado dentro de la iglesia. Permita las malas prácticas de la vida cristiana o lo que no se relaciona con el evangelio. Esto es una contradicción. Es una contradicción al evangelio, y no solamente es una contradicción al evangelio, hermanos y amigos, sino es una vergüenza al nombre de Cristo. Pero entonces la pregunta que surge es: ¿qué era lo que toleraban? Ellos toleraban dos cosas. En primer lugar, a los que retienen o los que tienen la doctrina de Balaam, y en segundo lugar, a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Veamos el texto. El texto dice que ellos, en el versículo número 14, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen. Ojo, a los que, habla de un grupo de personas, retienen la doctrina de Balaam. O sea, una iglesia que era ortodoxa, pero una iglesia que era tolerante, frágil, débil en su disciplina. Estos que retenían la doctrina de Balaam eran unos falsos maestros. Podemos verlo ahí claramente. ¿Por qué falsos maestros? Porque estaban permitiéndoles a ellos enseñar. Dice que enseñaban a Balaam a poner tropiezo a los hijos de Israel. Estos eran falsos maestros que estaban circulando dentro de la iglesia. Voy a utilizar, estuve mirando el comentario de Barclay que dice del término nicolaitas. El término nicolaitas, dice Barclay, es equivalente al griego del nombre Balaam en hebreo. Ambos significan la misma cosa: destructor de personas. Usted puede leer acerca de Balaam, porque no tengo tiempo, en Números capítulo 22 al 25. Balaam es el ejemplo sobresaliente de uno que enseñó a otros a pecar. Balaam fue refrenado en una locura porque quiso maldecir a Israel, y después, como no pudo, entonces pervirtió a la nación. En inmoralidad quiso hacer un poco de cosas extrañas. Una muda bestia refrenó la locura de este profeta falso. Pero ¿en qué consistió entonces el pecado? Voy a decirlo en detalle. Balaam enseñó a los hijos de Israel a participar en fiestas idolátricas y a cometer fornicación con las hijas de Moab. Vuelvo otra vez a repetirlo. Balaam enseñó a los hijos de Israel a participar en fiestas idolátricas y a cometer fornicación con las hijas de Moab. Lo pueden encontrar en Números 31, 16. Así como en la referencia al Nuevo Testamento, segunda de Pedro 2:15. Entonces, imagínense ustedes, mis hermanos, qué era lo que estaba pasando con estos falsos maestros. Ellos decían: no hay problema, vengan a la iglesia, pero vamos a los cultos paganos. No hay problema, allí hay comida, hay de todo, participemos. La iglesia de Pérgamo, mis hermanos, había fallado en disciplinar a ciertos miembros en medio de ellos, en medio de la iglesia, que poseían una actitud comprometedora. Podemos suponer que era la minoría, claro está, a causa de las cosas buenas ya dichas, porque si hubiera sido la mayoría, terrible. Pero recuerden una cosa, como lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 5, un grano de levadura corrompe o leuda toda la masa. Algunos cristianos en Pérgamo estaban aparentemente asistiendo, como lo dije hace un momento, a los festivales paganos. Estaban participando de las comidas sacrificadas a los ídolos y racionalizando que tal cosa no era adoración para ellos, porque sabían que los ídolos no eran dioses. Ellos simplemente estaban yendo allí y decían: bueno, a la final, pues los ídolos no son dioses, entonces pues no hay problema. Podemos ir a esas reuniones. Algunos aún se habían implicado a sí mismos en las inmoralidades que caracterizaban esas fiestas. Hermanos, un grano de levadura leuda toda la masa. Déjenme decirles que a veces tenemos mucha empatía con el mundo y al último resultamos seducidos por el mundo. Y no les estoy diciendo que tenemos que apartarnos a un lugar montañoso como lo era Pérgamo y volvernos unos ermitaños, pero sí tengamos cuidado
¿Con quién nos estamos relacionando? Uno ve por las plataformas virtuales como Facebook a muchos cristianos no relacionados con cristianos, sino más bien con gente del mundo, hablando como el mundo, caminando. Yo no entiendo por qué, si somos de la misma fe, si tenemos el mismo Dios, ¿por qué no tenemos empatía con los cristianos? Ah, no, es que yo estoy evangelizando, pero parece que no. Bueno, eso pasa en otras comunidades, aquí no. No estoy echando vainas, es que uno los ve. Mis hermanos, estar viviendo en Pérgamo era estar viviendo en Pérgamo era un mal negocio. Era un mal negocio. Era una tentación, era un mal negocio para la iglesia. Era una tentación para ellos y una mala influencia para los demás. Pero rehusar unirse en esto podría significar que un hombre perdería su trabajo, su trabajo, su negocio, o se convirtiera en alguien desechado. Cuando usted tiene relación con la gente del mundo, pero el mundo empieza a burlarse de la vida piadosa y usted empieza a poner freno firme ante lo que ellos piensan, inmediatamente usted puede perder su trabajo, puede perder su negocio, puede ser desechado, puede ser desplazado. Yo no sé hasta dónde la iglesia de hoy tiene tanta empatía con el mundo. Déjeme decirle que lo que le pasaba a ellos también nos pasa a nosotros. Tentaciones similares son presentadas a los cristianos de hoy. Uno podría ser tentado a visitar un club nocturno o un baile o estar en silencio sobre ciertas convicciones. Eso también, el silencio también es una tentación para ser popular, para ser promovido. Ay, deje tanta mojigatería. Muchos dicen, es que yo no soy fanático religioso. Por eso voy a clubes, voy a bailes. Y si la gente hace cosas y se burla de Cristo, pues simplemente yo me quedo callado. Así la gente se da cuenta que yo soy un buen cristiano. Hermano, nosotros no estamos para promovernos a nosotros. Nosotros estamos para promover la gloria de Cristo. Vuelvo otra vez a repetirlo. Nosotros no estamos para promovernos a nosotros. Nosotros estamos para promover la gloria de Cristo. Todos ustedes son la luz y la sal del mundo. El mundo no tiene sabor y el mundo está en oscuridad. Y si la oscuridad es oscuridad, ¿qué será del mundo? Y si la sal pierde su sabor, entonces no va a servir para nada. No los estoy regañando. Estoy diciendo lo que la Biblia dice, de acuerdo a la sana doctrina. Es peligroso cuando un cristiano está buscando siempre pasar inadvertido en este mundo caído. El cristiano debe marcar la diferencia. El cristiano no debe ser igual al mundo. Entonces aquí podemos ver claramente lo que promovían los de Balaam: fornicación, desenfreno y todo este tipo de cosas. Pero luego allí, en el versículo 15, habla de otros personajes que los separa. Creo que tienen la misma tendencia a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Ahí lo dice. No sabemos casi nada acerca de este grupo, ni bíblica ni históricamente. Sí sabemos que se trata del mismo grupo mencionado en Apocalipsis capítulo 2, el versículo 6, que ya lo vimos, aquel grupo que era aborrecido por los cristianos de Éfeso. Y no solamente por los cristianos de Éfeso, sino también por Cristo. Algunos dicen que se trataba de los mismos que enseñaban la doctrina de Balaam. Sea el mismo grupo o no, parece lógico que sus intenciones eran idénticas. ¿Cuáles eran las intenciones? Corromper al pueblo de Dios. Estos falsos maestros no se introducían diciéndole a la iglesia que la iban a destruir. No, ellos no. Ningún falso maestro dice, yo aquí estoy para destruir la iglesia. En lugar de ello, afirmaban que venían a ofrecer algo. En lugar de ello, dice un comentarista, en lugar de ello afirmaban que venían a ofrecer una forma de fe más profunda y más comprensiva, pero menos estricta. Porque es que tantas restricciones, eso es legalismo. Aunque sabemos poco, sí podemos notar los resultados. Los resultados eran tan repudiables que el Señor dice que Él los aborrece. En el capítulo 2, versículo 6, dice, en el capítulo 2, versículo 15, dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de las nicolaitas. Dice, los cuales yo también aborrezco. Es lamentable, mis hermanos. Es lamentable ver esto. ¿Cómo podremos amar algo que el Señor aborrece? Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Cómo podremos nosotros ¿cómo podemos nosotros amar
algo que el Señor aborrece. Eso no cabe en la mente de un cristiano. Pero es lamentable, mis hermanos, que dentro de las filas de la iglesia hay personas que profesan ser cristianos, pero lo aman lo que el Señor aborrece. Ellos se deleitan en lo que el Señor aborrece. ¿Sabe qué? Lamento decirlo, pero lo voy a decir y es triste. Estos son del linaje de Balaam, el falso profeta del Antiguo Testamento, de los nicolaitas. Otra pregunta. Si el Señor los aborrecía, la pregunta es, ¿por qué la iglesia los toleraba en su seno? La respuesta es porque no había disciplina eclesiástica. No hay amor o tolerancia que justifique la laxitud de una iglesia. Hay momentos donde queremos ser tan cariñosos, aún los mismos líderes y los mismos hermanos tan bonachones, que decimos, no, es que tenemos que restaurar al hermano. Sí, tenemos que restaurar al hermano, pero también tenemos que decirle al hermano que si no se arrepiente, debe ser entregado a Satanás. Eso dice la Biblia, no lo digo yo. Hermanos, vuelvo otra vez a reiterarlo, no hay amor o tolerancia que justifique la laxitud de una iglesia. Esto nos lo enseña el Señor con este mensaje de la iglesia allí, en Éfeso, en Pérgamo. Es por amor a los que están amando. Voy a repetir esto. Es por amor a los que están amando lo que Dios aborrece que es necesaria la disciplina eclesiástica. Es por amor a ellos. Porque a veces nos enfocamos en personas que quieren seguir revolcándose en el lodo de su pecado, pero no nos ocupamos de aquellos que aman lo que Dios aborrece. Por amor, perdón, esto es por amor a los que están amando lo que Dios aborrece, que es necesaria la disciplina. Entonces debemos ocuparnos de examinar muy bien nuestros caminos, porque esto es un llamado para la iglesia local, para la iglesia en Faca, para la iglesia en Cúcuta, para la iglesia en Villeta, para la iglesia en Funza. Hermanos, no cayendo en el legalismo de creernos mejores que los demás, pero sí manteniendo la pureza, porque el Señor está llamando a su iglesia a eso. Eso nos lleva a considerar la cuarta cosa que vemos. En cuarto lugar, vemos el consejo, pero no solamente el consejo, sino la sentencia que el Señor hace a la iglesia. Vamos al versículo 16. Dice la palabra de Dios. Por tanto, este es el consejo, arrepiéntete, pues si no vendré pronto a ti, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Aquí vemos el consejo. Veamos entonces las dos cosas por separados, el consejo y la sentencia. El consejo es la voz aguda de nuestro Señor. Arrepiéntete. Esto es una orden tajante. A pesar de que es un consejo, es una orden, es un imperativo, arrepiéntete. Todos tenían que arrepentirse. Todos. No solamente los que estaban errados y de mal en peor, sino también los que habían consentido el pecado dentro de la iglesia. Mis hermanos, somos el cuerpo de Cristo. Y lo que le atañe a un miembro afecta a todos. El arrepentimiento daría a la iglesia su autenticidad y la identidad de ser testiga de Cristo. Y a los equivocados ayudaría a comprender su pecado. El no hacerlo llevará a que la imagen de la iglesia, del evangelio y del mismo Cristo se vuelva común. Vuelvo otra vez a repetirlo. El no hacerlo, el no arrepentirnos, el seguir tolerando el pecado en nuestras vidas y en la iglesia, nos llevará a que la imagen de la iglesia, a que la imagen del evangelio y del mismo Cristo se vuelva común en medio del mundo impío, como también llevaría a los que andan mal de manera desordenada a creer que están bien, ya que nadie les corrige su pecado. Por eso, arrepiéntete. Veamos ahora la sentencia. El texto dice, si no, vendré pronto a ti, el versículo 16, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Solo la palabra de Dios puede combatir eficazmente el mal, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Esta espada, como lo dijimos al comienzo, o es un consuelo y fortaleza, o es una espada que nos hiere. Y aún no solamente nos hiere, sino puede destruirnos. El Señor puede aún con nosotros mismos sacarnos del entorno donde vivimos. Piensen en la iglesia de Corinto, que no se arrepintieron. El Señor mató a muchos de ellos. ¿El Señor? Sí.
Hay unos débiles, otros enfermos y otros debilitados. Tomaban la cena del Señor de manera indigna, menospreciaban la cena del Señor. Ahora pensemos cómo intervendría el Señor si la iglesia permanece, o cómo intervendrá el Señor si la iglesia permanece impasible o más bien inmutable al pecado en sus filas. Pensemos en esto. Aquí solo nos indica el método que utilizaría, el método de siempre, su palabra. Él dice, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos. Ellos, los falsos, los seguidores de Balaam, los falsos maestros, pero también los falsos cristianos, pero aún podemos decir la exhortación y el sacudón a la iglesia. La espada de su boca es importante. Esto, maravilloso. Maravilloso leerla, maravilloso estudiarla, maravilloso escucharla, maravilloso predicarla. Mis hermanos, Él utilizará esto para herirnos. Él utilizará su palabra para herirnos, para destruir nuestro pecado, para acabar la maldad. Y creo que la está utilizando hoy. Por esta razón es mejor atender al consejo que el Señor nos da hoy. Arrepiéntete. El arrepentimiento no es otra cosa que un cambio de mente que conduce a un cambio de conducta. Mis hermanos, así que en el contexto, el arrepentimiento implicaba sentarse, mirar atrás, detenerse por un momento y decir, ¡hey! Estamos mal, estamos equivocados. No podemos seguir así. Debemos dejar de hacer lo malo y comenzar a hacer lo bueno. Nos hemos equivocado. Y de ahora en adelante, con la ayuda del Espíritu, con la ayuda del Señor, nos someteremos a su voluntad, a la voluntad de Cristo. Y si Él no los tolera, mis hermanos, nosotros tampoco debemos tolerarlos. Si Él no tolera todo esto, nosotros no debemos tolerar lo que Él no tolera. Y tampoco debemos tolerar, por querer tener una iglesia grande, a personas que les gusta caminar con el mundo y se llaman cristianos. Eso nos lleva a considerar, y regálenme en unos minuticos, porque no puedo dejar mucho o corto el mensaje. Por último, podemos ver la promesa para la iglesia. El versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y la piedrecita escrito un nombre nuevo, la cual ninguno conoce sino aquel que la recibe. Él les daría dos cosas. Primero, el maná escondido. ¿Qué tipifica el maná? El maná tipifica la vida o el sustento espiritual. Si la iglesia se arrepentía, la iglesia se iba a deleitar, se iba a sostener, iba a crecer espiritualmente. Este símbolo está basado en la comida que sustentó a los hijos de Israel en el desierto. El mismo Señor Jesús lo trató en Juan 6, 31, 35, 31 a 35 y el verso 49. Jesús mismo se declaró ser el verdadero maná, el maná que descendió del cielo. Y creo que la promesa es una promesa de comunión con Cristo. Cuando dice que Él les dará el maná, es una promesa que tendrán comunión, que se deleitarán en la comunión con Cristo. Ahora y allá en la gloria. Allá en su tiempo y en la gloria. Y con nosotros ahora y allá en la gloria, cuando nos sentemos en su mesa junto a Abraham, Isaac y Jacob, para alimentarnos siempre de su presencia y de su poder. Así que la iglesia no debía sentarse a comer en las mesas paganas de los sacrificados a los ídolos, sino tenía que arrepentirse para sentarse en la mesa con el Señor. Porque va a haber un día, hermanos. Por eso es necesario el arrepentimiento hoy, porque va a venir un día en el que comeremos de ese banquete celestial. La promesa es que tendrían comunión, una comunión fluida con Dios. En segundo lugar, les promete una piedrecita blanca y un nombre nuevo. Mis hermanos, ante las cortes antiguas se usaban piedras blancas y negras para registrar los veredictos de los jueces. Negro para la condenación y blanco para la absolución. Esto significaba que el cristiano es absuelto a los ojos de Dios por la obra de Jesucristo. Esto lo dice Barclay en su comentario. Ellos podrían ser acusados. Ellos podrían ser acusados y puestos a muerte como lo fue Antipas, pero la apelación de ellos a la corte celestial sería absolución. No culpables. No culpables. Ese nombre nuevo que vemos nosotros allí tiene que ver con una nueva vida o una nueva etapa en la vida cristiana. El mismo libro de Apocalipsis dice que el nombre de Cristo está escrito en la frente de los suyos, según lo que dice Apocalipsis 3:2, Apocalipsis 14:1 y capítulo 22:4.
El nombre de Dios está escrito en nuestras frentes. Por eso es que hemos nacido de nuevo, porque Dios está en nosotros. Él nos ha transformado. Eso nos lleva a pensar que si somos nuevas criaturas, si hay una nueva etapa en nuestras vidas, individualmente y como iglesia, significa que marcaremos la diferencia. Tendremos una verdadera identidad. Recuerden que los nombres nos dan identidad. Los nombres nos dicen quiénes somos o quién somos. Y en el contexto hebreo se conocía las personas. Cada nombre describía a la persona. Un nuevo nombre representa un nuevo carácter. Hagamos una recapitulación. ¿Qué hemos visto? La presentación del autor de la carta, número 1, el elogio del autor de la carta, el reproche del autor de la carta, el consejo y la sentencia y la promesa. Y hagamos unas aplicaciones finales, 3 aplicaciones finales. Primera aplicación. Mis hermanos, la iglesia no debe tolerar a aquellos que están rebajando la medida de las exigencias del evangelio. Esto no es cuestión de defender la verdad. Recuerden que la iglesia en Pérgamo era fiel a la verdad. Es decir, tenía una buena doctrina. Porque ahí dice que ellos se habían mantenido fieles, no solamente fieles al Señor, sino fieles a la verdad en medio de tanto paganismo. Pero no tenían la correcta aplicación de la verdad. Ellos se mantenían fieles, pero no tenían la correcta aplicación de la verdad. Mis hermanos, la vida cristiana tiene que ser la encarnación de la verdad inspirada que está en este texto. 2. No basta con que presentemos tener la verdad. No es suficiente con presentar la verdad si no estamos andando en ella. Ahí viene el desafío. Muchos vienen de otros grupos donde les han enseñado mentiras y conocen la verdad y llegan a una iglesia donde predica la verdad, pero muchas veces las iglesias donde se predica la verdad no son consistentes porque no andan de acuerdo a la verdad. El sello de Cristo tiene 2 lados. Sobre uno están esculpidas las palabras: conoce, Señor, a los que son suyos. Ese es un lado de la moneda. Y por el otro lado, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El Señor conoce a los que son suyos, pero luego dice la otra cara: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Estará bien tolerar dentro de la iglesia cristianos borrachos que se llaman cristianos? ¿Estará bien que un miembro de la iglesia se case con un inconverso? ¿Estará bien si nosotros permitimos eso? ¿Estará bien si hay un falso maestro que viene y no cree en la divinidad de Cristo, pero sostiene las doctrinas de la gracia y lo dejamos predicar? ¿Estará bien? Eso no es vivir de acuerdo a la verdad. El Señor nos hace un llamado hoy a tomar cartas en el asunto como iglesia local, como iglesias locales. Es una blasfemia, mis hermanos, cualquier tentativa de eliminar el segundo sello, que es apartarse de iniquidad los que invocan el nombre del Señor. Esta blasfemia no puede tolerarse dentro de la iglesia. No. Dios está llamando hoy a la iglesia a vivir una vida pía, no una vida impía. Cristianos que aparecen en los tiempos antes de la pandemia aparecían de vez en cuando. Y antes, bienvenido hermano. Y no se le decía nada. Si no se le dice nada al pecador, el pecador creerá que está haciendo bien. Llegó la hora de despertar, iglesia. En tercer lugar, mantengamos la fidelidad a Dios sin importar las circunstancias que nos estén acompañando. Recordemos que Pérgamo sufrió, pero se mantuvo fiel. No sé qué circunstancias estés atravesando, pero el llamado es a la fidelidad, a mantenernos unidos, injertados al Señor. Y en conclusión, mirando la iglesia de hoy, las iglesias de hoy no están enfocadas en predicar un evangelio que confronte al hombre con la realidad de su pecado. Sin embargo, la Biblia, la palabra, no titubea de condenar el pecado. Más bien, las iglesias modernas están llenas de predicadores que son bonachones, que son motivadores, amigables, que les gusta quedar bien con los hermanos. Miren, a mí me han dicho que yo tengo el don de regañar, pero es mejor que se tenga el don de regañar y no el don de ser tolerante. Y no lo estoy diciendo porque simplemente quiero alimentar mi ego, no.
Es mejor llamar a los hermanos, exhortar a los hermanos. Por eso posiblemente muchos, ay, qué pereza, yo no quiero este predicador. Este predicador es muy regañón. Sí, hay predicadores regañones. Sí, hay predicadores regañones. Pero una cosa es regañar, exhortar, amonestar a aquel que anda mal para que se dé cuenta que por amor se le está diciendo que salga de allí para que tome el camino del Señor. Nosotros como pastores no estamos para ser bonachones. Como predicadores no estamos para motivar a la gente, para ser motivadores, para ser amigables. No. Nosotros solamente estamos para predicar la palabra de Dios, para que las personas sean movidas, no por el mercadeo evangélico, sino que sean movidas a un cambio y un arrepentimiento. Hoy no se predica mucho contra la mundanalidad. Mis hermanos, pensemos en Cristo. Pensemos en Dios. Él dijo, sed santos, porque yo soy santo. Apartémonos del mundo. Hoy yo quiero hacer un llamado, una invitación a aquellos hermanos que hoy el Señor les habló y que están considerando el arrepentimiento, para que tengan un nuevo nombre, para que tomen una nueva dirección, para que tomen una nueva vida, para que asuman un compromiso real con Cristo. Y quiero llamar en general a todas las iglesias que están conectadas hoy, para que examinemos y vayamos tras estos hermanos que están amando lo que Cristo aborrece. Y les hagamos saber que nosotros no podemos tolerar eso en nuestras vidas. Miremos a Cristo, nuestro gran ejemplo. Sigamos sus pisadas. Miremos que Él, aunque estuvo en medio de pecadores, no se comportó como los pecadores. Él fue diferente. Él marcó la diferencia. Él no fue popular en su tiempo, no buscó el reconocimiento. Él buscó glorificar a su Padre y hacer la voluntad de su Padre. Cuando lo quisieron hacer rey, salió por en medio de la multitud. Miremos a nuestro Salvador, que fue rechazado, que fue abofeteado, que fue crucificado y maltratado porque no se arrodilló ante el rey, ante el mundo, ante el Señor del imperio. Quiero que vayamos a Cristo ahora y oremos. Padre, damos gracias a ti, Señor, por tu palabra. Damos gracias porque tú nos has enseñado hoy. ¿Cómo podemos nosotros rechazar aquello que ha sonado en nuestros oídos y que ha bajado en nuestro corazón? Yo te quiero pedir, Padre, para que tu palabra haga en el corazón de tu iglesia una transformación. De todos aquellos que posiblemente van a escuchar este video. Señor, muchas gracias por hablarnos. Muchas gracias por haberme hablado a mí personalmente, porque hoy puedo venir ante tu iglesia y decir, Señor, esto con propiedad. Tú nos estás llamando a vivir para tu gloria y a marcar la diferencia. Bendice tu palabra en el corazón de tu iglesia y trae verdadero arrepentimiento. Que si hay mundanalidad, modernización en el cristianismo, en la vida de muchos hermanos, que seas tú, Señor, quitando eso del corazón de ellos. Y si en nuestras vidas como pastores estamos siendo tolerantes ante el pecado, por temor, danos, o por quedar bien, danos el carácter para presentarnos como embajadores de Cristo, para corregir a los que están mal, para que se den cuenta que están mal, pero ayúdanos a corregirnos a nosotros. Bendice, Señor, a tu iglesia en este gran día del Señor, en Cristo Jesús. Amén.